Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una clase más sobre lo que es el curso de práctica docente supervisada. Mi nombre es Clarisa del Rosario Mancio Morales y actualmente soy estudiante del sexto semestre de la carrera de profesorado de enseñanza media en pedagogía y técnico en administración educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su extensión Unsuro. El día de hoy voy a desarrollar lo que es una clase con relación a un tema muy importante en lo que es la cultura de Guatemala. A continuación se estarán realizando distintas actividades, las cuales tienen la finalidad de poder dar a conocer el desarrollo de los temas. Y el día de hoy voy a dar una clase con relación a lo que es precisamente para el nivel medio ciclo básico, que a continuación también se estará detallando lo que es el plan de clase y asimismo las diferentes actividades que se realizarán contarán con distintas finalidades para poder facilitar la comprensión del tema. Antes de dar inicio con el desarrollo de la clase, se hace la presentación de lo que es la planificación del tema de la cultura maya, en donde se presentan las diferentes fases que se realizarán y donde se puede observar que es específicamente del área de culturas e idiomas mayas, garífuna o xinca del grado de segundo básico. Muy bien, como primera fase para iniciar con lo que es el desarrollo del tema del día de hoy, el cual lleva por nombre lo que es la cultura maya. Algo muy importante dentro de lo que es el ámbito de no solamente de Guatemala, sino de la historia de muchos de los países de Centroamérica. Y pues para iniciar con esto vamos a empezar con lo que es la narración de un cuento, el cual dice así. La narración es un fragmento de lo que es el libro del Popol Vuh, en la cual nos habla sobre lo que es la creación del hombre. Entonces vamos a utilizar este fragmento para adentrarnos un poco en lo que es la cultura maya. Y dice así, he aquí, pues, el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre, y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llaman Tepeu y Gucumax. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche. Luego buscaron y discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a la luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. De Pashir de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Yak, el gato de monte. Utiú, el coyote. Kel, una cotorra vulgarmente llamada chocoyo. Y O, el cuervo. Estos 4 animales les dieron la noticia a las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Le dijeron que fueran a Pashil y les enseñaron el camino de Pashil. Y así encontraron la comida, y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre, de esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre, por obra de los progenitores. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en patachte y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 primeros hombres que fueron creados. Muy bien, luego de haber escuchado una pequeña narración acerca de lo que fue la creación del hombre según la cultura maya, vamos a adentrarnos entonces a lo que es realmente el tema central, la cultura maya.
Como bien sabemos, la cultura maya es uno de los principales aspectos característicos que tiene Guatemala dentro de su entorno cultural, por lo cual es muy importante conocer aspectos relevantes que destacan la importancia de esta cultura y en cómo han formado parte de nuestros antepasados y en qué ha ayudado a la mejora de la sociedad o de las civilizaciones a lo largo de los años, así como los aportes que han realizado y sus características principales que han sido de relevancia no solo dentro del país de Guatemala y dentro también de los países en los cuales se ubicaron los mayas, sino también a nivel mundial, ya que la inteligencia que poseían y los descubrimientos que realizaron son bastante avanzados para haber sido una civilización tan antigua. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es la descripción de lo que es la cultura maya. Como primer referencia encontramos ¿qué es la cultura maya? Bueno, nos dice que la cultura o civilización maya fue desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos. Muy bien, nos dice que fue desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, que finaliza cuando se produce la conquista de América. Muy bien, entonces cuando hablamos de lo que es la cultura maya, nos referimos a una civilización la cual habitaba en lo que son los pueblos mesoamericanos en la época precolombina y empezamos a notar una deficiencia de información con relación a lo que fue la cultura maya a partir de que se realiza la conquista española, en donde, como bien sabemos, ¿verdad? España se dedicó a lo que era conquistar diferentes países y entre ellos encontramos los que estaban involucrados dentro de lo que es la ubicación de la cultura maya. A raíz de la conquista, entonces, empezamos a notar una escasez de lo que fue la cultura maya, por lo mismo de que eran tomados como esclavos y poco a poco tanto las costumbres como sus tradiciones fueron disminuyendo, puesto que se iban adaptando o se veían obligados a adaptarse a la nueva cultura que traían los españoles. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que era lo que es la ubicación de los mayas. Nos dice que los pueblos mayas surgen de lo que es el sureste de México y norte y centro de América, totalidad de Guatemala y occidente de Honduras y El Salvador. En estos lugares o en estos países es donde se ubicaban lo que era la civilización maya en diferentes puntos de lo que podemos encontrar como Centroamérica y algunas partes de lo que es el país de México. Así también acá podemos observar una ejemplificación en lo que es el mapa de las partes en las cuales habitaba lo que era la civilización maya. Acá también nos detalla lo que es el mapa en donde se han encontrado distintos vestigios históricos o arquitecturas mayas en donde se ha demostrado no solamente la existencia de la civilización maya, sino también ha ayudado a determinar lo que era la ubicación de dicha civilización. Muy bien, ahora vamos a hablar con relación a lo que son los aportes que tuvo la cultura maya o civilización maya a lo que es la humanidad. Entre ellos encontramos lo que es la arquitectura, puesto que como bien sabemos, ¿verdad?, en el país de Guatemala podemos encontrar algunos ejemplos de lo que es la arquitectura que trabajaba la civilización maya o aquellas ruinas que nosotros las conocemos como ruinas que se encuentran en diferentes lugares, como por ejemplo las ruinas de Petengo en Huehuetenango, donde podemos encontrar las arquitecturas que eran realizadas por el pueblo maya. Entonces, cuando hablamos de los aportes que le han dado los mayas a la humanidad, nos estamos refiriendo a la arquitectura, puesto que mediante ellas podemos observar el nivel de trabajos que se realizaban en ese entonces. Y recordemos que por ser una civilización antigua de la época precolombina no existían las herramientas que existen en la actualidad. Entonces el nivel de arquitectura que ellos realizaban era totalmente avanzado para la escasez de herramientas que existían en este momento. Entonces, como un aporte importante sería la arquitectura que nos han dejado en los diferentes lugares en los cuales se ubicaban. Luego tenemos lo que es la escritura. Cuando nos referimos a la escritura nos referimos a que los mayas realizaron una escritura por medio de jeroglíficos.
Entonces no es el mismo tipo de escritura que se utiliza actualmente, sino que ellos tenían su propia escritura, y acá podemos observar específicamente algunos ejemplos de lo que son los jeroglíficos o la escritura maya, en las cuales algunos pues se han podido traducir y algunos otros pues todavía se desconoce un poco a raíz de que pues la civilización maya contaba específicamente con lo que era su escritura. Entonces podemos encontrar también en los distintos vestigios de los mayas que se han encontrado algunas algunas demostraciones de lo que era la escritura que ellos utilizaban dentro de su entorno. Muy bien, entonces la escritura también es un aporte que ha quedado de esta civilización. Luego encontramos lo que son las matemáticas. ¿Por qué? Como bien sabemos, existe la numeración maya. Esta numeración maya realmente fue creada por lo que es la civilización maya, que en su momento ellos utilizaban esta modalidad para poder realizar lo que eran sus números o conteos, sus cuentas. Entonces ellos fueron los creadores de lo que es la numeración maya, como ya su nombre lo dice. Entonces esto también es un aporte muy importante para la humanidad, y que entra entre los principales aportes que se han realizado de esta civilización. También encontramos entre lo que son los aportes lo que es el calendario maya, puesto que como bien sabemos existe el calendario gregoriano, que es el que normalmente nosotros utilizamos a nivel mundial, que es el que es aportado por la iglesia, pero también existe el calendario maya, el cual nos dice que es uno de los calendarios más exactos que existen y que es totalmente diferente al calendario que nosotros comúnmente conocemos. Cuenta con menor cantidad de días y mayor cantidad de meses. Entonces, en esto es en lo que se basan los aportes que han realizado los mayas, que para haber sido una civilización tan antigua realmente tenían conocimientos bastante amplios sobre lo que era el desarrollo de su entorno, tanto en el nivel político, porque también manejaban lo que era la política, y también, como nos damos cuenta, ¿verdad? Se habla sobre lo que es la escritura, las matemáticas, inclusive crearon su propio calendario y las diferentes estructuras arquitectónicas que podemos encontrar, lo cual nos da una gran pauta de que sí verdaderamente aportaron mucho para la sociedad. Por último, observamos lo que era su organización. Cuando hablamos de la organización social nos referimos a la manera en la que la civilización maya podía coordinar u organizar a los distintos miembros de su civilización. Nos dice que inicialmente se dividía entre la élite dominante y la masa de plebeyos, basando el orden en la fuerza militar y la tradición religiosa. Como podemos darnos cuenta, en la civilización maya ya existía lo que era la fuerza militar, pero no como la que conocemos hoy en día, sino que existía cierto control para poder brindar no solamente seguridad, sino para poder tener un orden dentro de lo que era la civilización. Y también existía la tradición religiosa, que como bien escuchamos con anterioridad en el relato del Popol Vuh, que por cierto también es un aporte muy importante dentro de lo que es la cultura maya, nos narra que los mayas eran politeístas, entonces creían en distintos dioses, y por lo tanto su religiosidad era basada en dichos dioses. Acá nos encontramos entonces una ejemplificación de lo que era la organización social, en donde podemos encontrar, ¿verdad?, que como primera instancia o los más importantes dentro de esta pirámide eran los reyes, el Alach Ulinik. Luego encontramos como segunda posición, tenemos a los sacerdotes, a los nobles, al pueblo, que si nos damos cuenta está en la cuarta posición, y por último a los esclavos, que como bien sabemos también era muy común en esta época de la humanidad lo que era esclavizar a las distintas personas, y acá nos lo detalla bastante bien, puesto que nos clasifica la organización social que poseía la cultura maya y en cómo dentro de su organización social se incluía lo que era la esclavitud. Luego de haber escuchado una breve explicación sobre lo que fue la cultura maya y la importancia que tiene hasta hoy en día dentro del país de Guatemala y Mesoamérica,
Vamos a proceder a observar una serie de imágenes en las cuales se nos va a representar de una mejor manera y para facilitar un poco más la comprensión de aquellos aspectos característicos fundamentales que han caracterizado a lo que es la cultura maya. Entonces vamos a proceder a observar esas imágenes para obtener un mejor conocimiento con relación al tema. Entre los aspectos que aportaron los mayas, como se mencionaba con anterioridad, podemos observar lo que son las diferentes arquitecturas que podemos encontrar en las distintas partes en las que se ubicaba la civilización maya. Acá, por ejemplo, podemos observar lo que es una arquitectura en las cuales ellos realizaban sus diferentes ritos o llevaban a cabo las diferentes tradiciones en las cuales como proceso de rituales para poder alabar o realizar sacrificios a sus dioses. Otro aspecto relevante que también podemos tomar como un aporte importante dentro de lo que es la cultura maya es la gran variedad gastronómica que se tenía. Entre ellas podemos mencionar que el cacao era un fuerte ingrediente que utilizaban normalmente para lo que era su gastronomía y entre otros alimentos que destacaban y caracterizaban su gastronomía. También podemos mencionar lo que es el calendario maya. Acá podemos observar lo que es una fotografía de cómo estaba dividido el calendario maya según los diferentes nahuales y también donde podemos ver que se involucra lo que es la numeración maya. Todo esto era utilizado según las creencias de la cultura maya que desarrollaban en ese momento, basándose también en la existencia o creencia de la existencia de los diferentes dioses a los que ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios. Y en base a eso es que caracterizan o realizan lo que es el calendario maya, que es bastante exacto comparándolo con las diferentes estaciones del año. Por último, podemos observar también lo que es la escritura maya. De una manera más detallada podemos observar cómo clasificaban las letras o de qué manera representaban cada letra dentro de su escritura. Esto es algo bastante particular, puesto que por medio de su escritura ellos se comunicaban y es algo bastante característico de dicha cultura, puesto que tenían su propia manera de escribir y por ende de comunicarse. Muy bien. Después de haber realizado las distintas actividades y haber escuchado un poco con relación de lo que es la cultura maya, como parte final o fase final del desarrollo de esta clase, en la descripción del video está posteado un link al cual pueden ingresar para responder diferentes cuestionamientos que se realizan con relación al tema desarrollado. Esto con la finalidad de poder autoevaluar nuestros conocimientos adquiridos y darnos cuenta si el desarrollo del tema pudo brindarnos algún tipo de información positiva para el desarrollo de nuestro conocimiento y de nuestro aprendizaje significativo. Y este fue el desarrollo de mi clase. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el desarrollo de la próxima clase. Muchas gracias.